Y buen día a todos. Realmente el privilegio es mío para tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Y me gustaría estar presencialmente con ustedes, ¿no? Y si, para ser honesto, estoy un poco frustrado con toda la situación y no sé con ustedes. Y cuando estamos frustrados, lo que necesitamos hacer es ir directamente a la palabra de Dios para encontrar la verdad y el sostén de Dios. Así que es la idea esta mañana, ¿no? Es ir a la Biblia y encontrar las palabras de Dios para nosotros hoy. Y vamos a estar en Salmo 9, y voy a leerlo y orar y después comenzamos. Salmo 9 dice así: Daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, trompiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio, y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Cantan alabanzas al Señor que mora en Sión, proclaman entre los pueblos sus proezas. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprenden las naciones que no son más que hombres. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en que podemos confiar, y nuestra oración es que por medio de tu Espíritu Santo que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Esta mañana necesitamos tu palabra, entonces ayúdanos a entenderla. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, quizás hayan escuchado la historia una vez de un hombre que se llama John Newton, Juan Newton. Es el autor de la canción Sublime Gracias. Y él fue un marinero que vivió realmente por un tiempo una vida
bastante mal, terrible. Y durante un tiempo él fue el capitán de un barco comerciante de esclavos, pero en un viaje en particular a bordo de un barco se encontró con una tormenta que casi le quita la vida. Y de hecho, en un momento el capitán lo llama a cubierta para que lo ayude con algo, pero recuerda en ese momento que necesita que vaya a buscar un cuchillo. Entonces envía a Juan Newton a buscar el cuchillo mientras otro hombre sube a cubierta para ayudar al capitán. Y de repente una ola gigante golpea el barco y el hombre cae por la borda y nunca lo encuentran. Y esa experiencia en el barco llevó a Newton a buscar la bondad y la misericordia de Dios, y Dios en ese momento comenzó a salvarlo. Y por supuesto, más tarde, Newton se convierte en un pastor, ayuda a acabar con la esclavitud en Inglaterra y es un autor prolífico. Entonces, la suya es una vida que muestra un cambio dramático tras su conversión, ¿no? Antes era una persona terrible, involucrada en el comercio de esclavos, involucrado en todas las cosas para las que los marineros son conocidos, ¿me explico? Y luego Dios lo usa para pastorear a otros y realmente cambiar el mundo. Y sin embargo, a pesar del cambio dramático que Dios había hecho en su vida, Newton sabía que su salvación era un camino, un proceso, una progresión, digamos. Y Dios había hecho grandes cosas en su vida, estaba haciendo grandes cosas en su vida y haría grandes cosas en su vida. Y de hecho, una vez Newton escribe, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún no soy lo que solía ser y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en esta frase, Newton está reconociendo una verdad bíblica sobre nuestra salvación. Es decir, que nuestra salvación es un camino, un proceso. Si te has arrepentido de tus pecados y has puesto su fe en Cristo, podés decir con confianza que Dios te ha salvado. Pero también sabemos que Dios está en el proceso de hacernos más como Cristo, de santificarnos, para que podamos decir, como dice la Biblia, que Dios nos está salvando. Sin embargo, la Biblia también habla de una salvación futura, habla de nuestra glorificación, para que también podamos decir que Dios nos salvará. Entonces vemos que Dios ha salvado a su pueblo, está salvando a su pueblo y salvará a su pueblo. Y vemos en este salmo esta misma progresión. Salmo 9 es un salmo de acción de gracias y confianza, escrito por David. Y no estamos exactamente seguros de las circunstancias en la vida de David que lo llevó a escribir este salmo. Aunque hay muchas partes de su vida con las que puede relacionarse, pero de cualquier parte de su vida de la que provenga, vemos un lenguaje muy similar al que usó Newton. David alaba a Dios por salvarlo de sus enemigos en el pasado, confía en que Dios lo librará de sus enemigos ahora, y expresa la esperanza de que Dios lo salvará en el futuro. Entonces, al estudiar este pasaje, hermanos, vamos a ver que Dios siempre ha derrotado, está derrotando y siempre derrotará a sus enemigos por confianza en Él, sin importar las circunstancias
y nuestros. Entonces, primero vemos que Dios ha salvado a su pueblo. Por eso, ha salvado a su pueblo en el pasado. Por eso, adoramos. Este salmo comienza con alabanza, ¿no? Daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus dichas contaré. Y en los versículos 3 a 6, David cuenta la historia de cómo Dios lo ha salvado. Dios derrotó a sus enemigos. Y no solo los derrotó, también los destruyó, borró su nombre desde la tierra. Y los enemigos de David no solo han sido destruidos, sino que ni siquiera serán recordados. Las naciones enemigas habían marchado contra Israel, pero Dios salvó a su pueblo, destruyó a sus enemigos. Y al recordar esta salvación, lleva a David a adorar a Dios en acción de gracias y alabanza. Al contar lo que Dios ha hecho, David adora. Y es interesante el nombre que David usa para Dios al final del versículo 2. David elige este nombre con un propósito. Dice, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y bueno, en cierto sentido, todos tenemos un nombre, ¿no? Mi nombre es Jason, pero dependiendo de las circunstancias, quienes nos conocen pueden llamarnos de otra manera. Yo soy papá o esposo, hijo, nieto, hermano, amigo. Pero incluso dentro de estos nombres, a menudo hay nombres más íntimos según las circunstancias, ¿no? Mi esposa podría llamarme amor u otros nombres que no tienen sentido porque están en inglés, ¿no? Pero mi punto es que dependiendo de la circunstancia y la relación que tengamos con alguien, le decimos un nombre o término diferente. Y Dios es Yahweh. Eso es quien es. Pero vemos varios nombres dados a Dios en la Biblia dependiendo de las circunstancias. Y en esta circunstancia, cuando David se enfrentó a enemigos que amenazaban con destruir a Israel, Dios los salvó. Dios derrotó a esos enemigos. Por eso, David lo llama Dios Altísimo. El Dios que no es solo Dios de Israel, sino que tiene poder sobre todo. Debemos prestar atención a los nombres de Dios cuando leemos la Biblia porque a menudo nos dicen algo sobre la situación en sí. En el libro de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos están en el exilio, después de que parece que Israel finalmente ha sido derrotado, Daniel y sus amigos están hablando con el rey de Babilonia, quien cree que es un Dios. Pero cuando hablan de Yahweh, el único Dios verdadero, se refieren a él como el Dios Altísimo. Le dicen el rey de Babilonia, nuestro Dios tiene poder sobre todos, incluyéndote a vos. Así que aquí, en este pasaje, David, al contar todo lo que Dios ha hecho para derrotar a los enemigos de Israel, canta alabanzas al Dios Altísimo. El que tiene poder sobre todos los enemigos de David en el mundo. Ahora, nosotros no tenemos amigos de la misma manera que los tuvo David, pero por lo que alabamos a Dios cuando son destruidos. De hecho, estamos llamados a orar por nuestros enemigos, ¿no? Sin embargo, Dios ha derrotado a nuestros peores enemigos, Satanás, el pecado y la muerte. Dios en Cristo ha derrotado al enemigo, al pecado y la muerte a través de su vida perfecta, su muerte en sacrificio y en su resurrección.
Y la Biblia dice que cuando confiamos en su vida, su muerte y su resurrección, podemos ser salvos del pecado y las consecuencias del pecado. Nuestros pecados pueden y serán perdonados. Entonces, si sos cristiano, podés unirte a David cantando, daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas sus maravillas contaré. Y es importante que nos demos cuenta de esto. Es el recuerdo de David de la salvación de Dios lo que lo lleva a adorar. Contar las maravillas de Dios es el combustible de la adoración de David. Hermanos, si su adoración es fría, ¿han reflexionado sobre las maravillas de Dios? Leí la historia de un hombre que se propuso todos los días pensar en una cosa que Dios hizo por él cada día y simplemente ofrecerle gracias a Dios por esa una única cosa. Solo una cosa al día, una cosa diferente cada día, ¿no? Y él dijo que esta práctica cambió su vida, le hizo darse cuenta de cuántos días pasaron sin que él considerara la bondad de Dios. Y una y otra vez en las Escrituras vemos la importancia de recordar. Cada vez que el pueblo de Dios pasaba por encima de un río o algo así, el pueblo construía un monumento para recordar lo que Dios hizo y regocijarse. La Pascua en sí, ¿no? Era para recordar lo que Dios había hecho para que la gente se regocijara. La Cena del Señor también cumple este propósito, ¿no? Para que hagamos una pausa y recordemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y nos regocijemos. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice que porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto es pasado, ¿no? Dios ha salvado a su pueblo. Dios nos ha salvado. Esa es una realidad pasada. Y obviamente sigue siendo cierto hoy. Dios ha salvado a su pueblo. Por eso, como David, lo adoramos. Bueno, segundo, lo que vemos es que Dios está salvando en ese momento a su pueblo. Por eso podemos confiar en Él. En los versículos 7 a 12, David hace declaraciones sobre Dios y sus acciones. Dice que Dios permanece para siempre, juzga al mundo, ejecuta juicio. Y en algunas versiones de la Biblia, esto se traduce como una acción futura, que en cierto modo lo es, pero en el hebreo de este salmo expresa una acción incompleta o una acción que está en curso. Entonces podríamos decir que Dios está juzgando con justicia y juzgará con justicia. Es baluarte de los oprimidos. Él no abandonó a los que lo busquen. Y en el versículo 12, Él pide cuentas de la sangre derramada. Él no olvida el clamor de los afligidos. En otras palabras, ahora mismo Dios está salvando a su pueblo. David adoró a Dios por la salvación de Israel y ahora está diciendo que ese mismo Dios continúa salvando. Está salvando ahora mismo. Él está juzgando. Él mantiene la justicia en el mundo lleno de injusticia. Él es una fortaleza en este momento para aquellos que lo
necesitan. Escucha el clamor de los afligidos. ¿Y por qué Dios está haciendo eso ahora mismo? ¿Por qué está salvando a su pueblo ahora mismo? En el versículo 10, David dice, en ti ponen su confianza los que conocen tu nombre. Debido a que Dios está obrando y salvando ahora, en este momento, quienes lo conocen pueden confiar en Él, pueden poner su confianza en Él. Y hay quienes ven a Dios como el gran fabricante de relojes. Es decir, que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, pero nada más. Ahora no está activo en el mundo. Dio cuerda al reloj, pero ahora no tiene nada que ver con el mundo. Él no está involucrado. Y obviamente, hermanos, eso es contrario a lo que enseñan las escrituras, ¿no? Pero quizás algunos de ustedes sienten que es así, es como Dios obra en la salvación, que Dios te salvó, que Dios derrotó al enemigo del pecado y la muerte por ti, pero ahora te ha dejado solo. La batalla por la santificación o por llegar a ser más como Cristo depende de vos. Pero esto no es verdad. Dios nos está salvando. Todavía está sentado en su trono, sigue siendo una fortaleza para los necesitados y todavía escucha nuestro clamor. Y para aquellos que están en Cristo, nuestra salvación es un proceso continuo. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, pero a los que están siendo salvados, es poder de Dios. Nuestra salvación es continua, es tanto una realidad presente como una realidad pasada. Estamos siendo santificados, estamos siendo preservados. Y es la parte de nuestra salvación donde somos liberados lentamente, pero continuamente, del poder del pecado en nuestras vidas. En el pasado fuimos liberados de la culpa del pecado y ahora estamos siendo liberados del poder del pecado. Dios está salvando a su pueblo. Dios no te ha dejado solo. El que en ti comenzó una buena obra, la completará y la está completando, ¿no? Y en este salmo, el conocimiento de que Dios estaba obrando fue una fuente de confianza para David. Dice en el versículo 10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Y hermanos, por eso es importante estudiar la teología. Y bueno, soy director de un seminario, entonces tengo que decir eso, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que conocer a Dios es confiar en Dios. Cuanto más sabemos acerca de Dios, su carácter, sus atributos, sus obras, más confianza tenemos en Él. Y muchas veces la teología nos ayuda a enfocarnos en el carácter de Dios. ¿Quién es? Y cuando comprendamos la inmensidad de quién es, nuestra confianza en Él aumentará. Por supuesto, nunca podemos agotar la infinitud de nuestro Dios, pero ese mismo hecho debería aumentar nuestra confianza. Él no es un Dios que podamos poner en una caja y examinar y controlar. No, Él está mucho más allá de nosotros. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios,
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, si tu confianza en Dios se tambaleó, es porque tu conocimiento de su carácter es superficial. Y yo sé que es bastante fuerte o duro decir eso, pero conocer a Dios es confiar en Dios. Y la buena noticia es que podemos conocer a Dios. Puedes ampliar tu conocimiento de quién es. Y lo más importante es que tenemos la Biblia, ¿no? Que es la autorrevelación de Dios para nosotros. Y tenemos acceso a muchos libros y recursos que pueden ampliar nuestro conocimiento de Dios. La verdad es que tenemos acceso a muchos recursos en nuestro día. Estaba leyendo, escuchando la historia de la vida de Guillermo Perkins, se llama. Era un puritano en Inglaterra y a menudo llamado el padre de los puritanos. Y él murió a la temprana edad de 44 años, pero escribió más de 40 libros en su vida. Y a veces yo miro a hombres así y me maravillo de lo que lograron en tan poco tiempo, sin todos los recursos a los que tenemos acceso hoy. Tenemos acceso a muchas cosas que pueden ayudarnos en nuestro estudio de quién es Dios, ¿no? Y muchos recursos. Así que profundiza tu conocimiento de quién es Dios. La teología no es solo para unos pocos que no tienen nada mejor hacer con su tiempo. No, estudiar la teología o ahondar en las profundidades de las Escrituras nos ayuda a conocer a Dios. Y cuanto más conocemos a Él, más podemos confiar en Él. Cuanto más vemos que Dios está obrando ahora mismo, en este momento, para salvar a su pueblo, para hacernos más como Cristo, más confiaremos en Él. Entonces Dios está salvando a su pueblo ahora, por eso podemos confiar en Él. Bueno, tercero, Dios salvará a su pueblo, por eso tenemos esperanza. En los versículos finales de este salmo vemos la esperanza de David en la salvación futura de Dios. Dios ha salvado a David e Israel de sus enemigos, pero todavía hay quienes lo odian. Hay naciones que quieren ver a Israel destruido y David tiene la esperanza de que Dios les haga justicia. Todavía hay pobres y necesitados. Y David tiene la esperanza que Dios los recuerde y los libere. En otras palabras, debido a que Dios lo ha salvado y lo está salvando, él tiene la esperanza de que Dios lo salvará. Entonces, le ruega a Dios que tenga piedad de él. Y es muy interesante ver la razón por la que David está suplicando por esta salvación futura. Dice en el versículo 14, dice, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. David entiende que el propósito de la salvación no es nuestra propia realización personal o nuestra comodidad. No, el propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios expresada en nuestra adoración. David tiene una creciente esperanza de que Dios traerá justicia donde hay injusticia y que traerá salvación donde hay opresión. Ninguna injusticia escapará a la justicia de Dios.
Como David, nosotros también podemos tener confianza en una salvación futura. Romanos 5, versículo 9, dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados, en otras palabras, porque hemos sido salvados en el pasado, por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces acá, en este pasaje, Pablo afirma la verdad que hemos visto en este salmo. Hay un componente futuro para nuestra salvación. Más que solo el pasado o el presente, la salvación apunta hacia el futuro. Y en términos teológicos, estamos hablando de la glorificación. Y la glorificación es cuando alcanzamos la meta con Cristo en la gloria para siempre, sin pecado, sin impío, sin necesidad, sin injusticia, sin aflicción, sin muerte. Eternidad con Cristo, con cuerpos resucitados, disfrutando todas las bendiciones de Dios. La salvación pasada nos da la libertad de la culpa del pecado. La salvación presente nos da libertad del poder del pecado. Y la salvación futura nos dará la libertad de la presencia del pecado. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta idea de la salvación futura? Bueno, por un lado, debemos tener una esperanza creciente, gozosa y confiada en el regreso de Cristo. En segundo lugar, podemos aprender a tener una esperanza cada vez menor en esta vida y en las cosas de este mundo. Cuando tenemos una creciente esperanza en la venida de Cristo, ayuda a poner las cosas en perspectiva en nuestras vidas. No significa que nos quedemos sentados sin hacer nada o que no trabajemos para, por ejemplo, prevenir la legalización del aborto. Pero sí significa que el voto de 38 senadores no señala el final del reinado de Dios. No significa que Dios haya dejado de escuchar el clamor de su pueblo. Pero sí nos muestra la insensatez de poner nuestra esperanza en el gobierno o en los políticos o el poder terrenal. David ora al final de este salmo que las naciones sepan que no son más que hombres. Y a veces nosotros necesitamos aprender o recordar que las naciones no son más que hombres. No tienen el poder final. Se enfrentarán al juicio de Dios. En cierto sentido, el entendimiento de que nuestra salvación tiene un componente futuro, es donde los que predican el evangelio de la prosperidad se equivoquen. Piensen que ellos, debido a que somos hijos de Dios, deberemos tener todas las bendiciones de la salvación y la glorificación ahora. Y ciertamente, hermanos, Dios nos ha bendecido, nos está bendeciendo y nos bendecirá. Pero no podemos exigirle a Dios ahora lo que ha prometido que vendrá en el futuro. Sí, somos hijos de Dios. Sí, tenemos muchas bendiciones ahora que podemos disfrutar. Pero la Biblia dice que también que ahora en esta vida todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y esperamos el día en que haga nuevas todas las cosas. Tenemos una esperanza creciente en nuestra salvación futura y las bendiciones que vendrán en este momento. Y yo oro para que aprendamos en este nuevo tiempo de cuarentena a tener una esperanza cada vez menor
en las cosas de este mundo y una esperanza creciente en Cristo y su regreso, confiando, como lo hizo David, en la salvación futura. Hermanos, ninguna injusticia escapará a la justicia de Dios. Dios salvará a su pueblo, por eso tenemos esperanza. Alabemos a Dios porque nos ha salvado a través de Cristo, del castigo del pecado. Alabemos a Dios porque nos está salvando del poder del pecado en esta vida. Y alabemos a Dios porque Él nos salvará de la presencia del pecado en el regreso de Cristo. Y debido a esto, podemos adorarlo, podemos confiar en Él y podemos tener una esperanza creciente. Podemos gozar con David contando: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Oramos. Padre Celestial, gracias por la salvación que nos has dado. Gracias que estás salvándonos en ese momento. Y gracias por la esperanza que tenemos que vas a salvarnos en el futuro. En ti ponemos nuestra confianza. No tenemos otra esperanza en este mundo. Ayúdanos a entender eso. Gracias por la salvación que nos has dado por medio de la vida perfecta de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti y nada más. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.